Hoy vamos a continuar con este es el tema número 21 ya de, de esta serie, la verdad del Evangelio de la Gracia, que es pues una exposición que se está haciendo de la carta a los romanos. Y el tema de hoy es la segunda parte, es la continuación de lo que vimos la semana pasada, que se llama Nuestra lucha interna. Así se llama lo que empezamos la semana pasada. Hoy estamos yendo con la siguiente parte. Y bueno, una vez que quedó aclarado, una vez que vimos que quedó establecido que la ley, es decir, que los preceptos, que los mandamientos, que lo que Dios da, que lo que Dios dice es bueno, es santo, que es justo, ¿verdad? Y que el origen de nuestros conflictos, esa lucha interna que tenemos, pues que el origen no es la ley, que no es la palabra, que no es eso, sino que es el pecado del hombre, que precisamente es evidenciado por la ley. Estuvimos aprendiendo que lo que hace la ley es evidenciar el pecado, que lo que hace la ley es dejarnos ver en dónde estamos mal. ¿Está bien? Después de ver eso, sigue avanzando el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí en la carta y bueno, nos deja ver ahora cuál es el origen, cuál es el alcance de esa lucha que tenemos. Y para seguir con esta sección, quiero recordarles, perdón, el principio expuesto anterior, el inmediato anterior, que es de cómo el pecado se ha valido de algo bueno con el propósito de lograr la muerte en el hombre. Fíjense bien, cómo el pecado se vale de algo bueno para crear, o no para crear, para dar muerte. Seguramente el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esto, tenía en mente el pasaje de Génesis 3. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda por ahí que hubo en Génesis 3? Yo le quiero recordar algo así rápido. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios al hombre? Cuando digo al hombre es en su origen, desde que Dios creó al hombre, ¿cuántos mandamientos le dio? Un mandamiento. ¿Y ese mandamiento para qué fue? ¿Alguien se acuerda cuál fue ese mandamiento? ¿Alguien se acuerda qué instrucción le dio Dios al hombre? De todo árbol del huerto puedes comer, todo, ¿verdad? Tienes dominio, te doy la autoridad, tienes que ser responsable, tienes que trabajar en eso, pero te voy a poner un límite. Mira, de ese árbol que está ahí, de ese árbol, te voy a ordenar que no comas, porque el día que comas de ese árbol, te mueres. Fíjense bien. Entonces, pongan atención, ¿qué propósito tiene el mandamiento? Dar vida, preservar la vida. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sin embargo, ese mandamiento, ¿cómo llegó Satanás y cómo lo usó? Con que Dios dijo que no comas de eso, no te pasa nada. Y sigue actuando de la misma manera. Sigue haciendo exactamente lo mismo. No tiene que cambiar la estrategia, le funciona bien. ¿Estamos aquí? Entonces, ese mandamiento que fue dado para vida, el pecado lo usa y nos mata. Y a causa de eso entró el pecado al hombre y bueno, aquí estamos. ¿Cómo la ven? Ahora, los versículos siguientes, esto que vamos a estar viendo ahorita a partir del versículo 14 hasta el 25, dibujan una gráfica muy clara del conflicto interno, muy característico de un verdadero creyente. Debo decir, de un verdadero creyente. La semana pasada comenté que este es uno de los pasajes, es un pasaje difícil de interpretar y que hay algunos comentarios o algunos comentaristas que incluso afirman que todo este pasaje es en relación, como que Pablo está hablando de alguien que no es un nacido de nuevo, que no es un creyente, pero es muy obvio que este conflicto que menciona o que describe aquí el apóstol Pablo solo es posible en alguien en quien mora el Espíritu Santo. Solamente un conflicto, como lo vamos a ver ahorita,
se da en alguien cuyos pensamientos están siendo renovados, cuyos pensamientos están siendo transformados, en alguien que está consciente de su condición ya delante de Dios, en alguien que... Les voy a poner les voy a hacer una pregunta. Para alguien que no es un creyente, que es obvio que no es un creyente, y que habitualmente se pone unas borracheras, pero de aquellas, ¿verdad? Una pregunta. ¿Para él es un conflicto emborracharse nuevamente? ¿Para alguien que robarle es un conflicto? O sea, que lo hace habitualmente, decir malas palabras, decir palabras soeces, ¿le es un conflicto decirlo? No. ¿Qué hay de alguien cuyo corazón ha nacido de nuevo, cuya mente está siendo renovada y que sabe que eso ofende a Dios? Y cuando dice una palabrota que le salen sapos y culebras de la boca, porque salen, ¿cómo se siente? Ah, sí saben, ¿verdad? Cuando se hace algo indebido, algo que a lo mejor antes lo hacía habitualmente, y ahora incurrió en eso, ¿cómo se siente? Hay una lucha, ¿cierto o no? Entonces este pasaje habla de esto. Habla que este conflicto, repito, es solamente posible en alguien que es morada del Espíritu Santo. Y miren, cuanto más renovados somos por el Espíritu Santo, cuanto más grande es la obra de Dios y va avanzando Dios en nosotros, pues más sensibles nos hacemos también al poder del pecado. ¿Estamos aquí? Más sensibles nos hacemos de cómo arruina muchas cosas por el egoísmo que está bien atrincherado ahí en nosotros, en nuestra carnita. Ahorita lo vamos a ver eso. Nos deja ver este pasaje que vamos a estar estudiando también, la angustia de esta lucha interna, de ese profundo anhelo que debe existir en un creyente porque pues el Señor venga y lo glorifique y se lo lleve ya, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay una confianza en Dios. Digan conmigo, confianza. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. Ya ven que soy muy preguntón. Estamos ahorita estudiando el capítulo 7, pero ¿saben que después del 7 qué número sigue? ¿Cuántos quieren entender el capítulo 8? ¿Están seguros? Bueno, entonces pongan atención en esto que vamos a ver ahorita, porque estos dos pasajes son inseparables. Estos dos pasajes se necesitan mutuamente, y si no entendemos con claridad esto, vamos a darle otro sentido a lo que vamos a ver a partir de la semana que entra. Entonces, comentamos ya que incluso podríamos llegar a cuestionar al ser nuevas criaturas, ¿verdad? Decir, bueno, si soy nueva criatura, si he nacido de nuevo, si he puesto mi confianza en el Señor, ¿por qué sigo teniendo estas luchas tan fuertes? ¿Por qué lucho tanto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo esto? ¿Cuántos están en esas condiciones? Sea honesto, levante su mano. ¿Cuántos luego le quiere salir el apellido, verdad? El de soltera o el de soltero. Y existe esta tensión y existe esta lucha, ¿verdad? Dice, bueno, ¿por qué muchas veces termino haciendo o termino diciendo cosas que no apruebo ni decir ni hacer? No estoy de acuerdo con eso, no, pero termino haciéndolo. ¿Alguien se identifica con eso o no? Bueno, si no se identifica, es porque no es creyente o está muerto o es mentiroso. Pero si usted es creyente, con esto se va a identificar, ¿verdad? Tantas veces que reaccionamos indebidamente a circunstancias que Dios permite. Dios permite que lleguen muchas cosas y nosotros hay veces que no reaccionamos, que no respondemos de la manera adecuada y terminamos, bueno, gracias a Dios, terminamos arrepintiéndonos, dando cuenta de que incurrimos en una falta, incluso doliéndonos de las respuestas que dimos o de la falta de respuesta que dimos. Pero al final termina ese dolor y termina como que ese gancho al hígado que nos acomoda nuestra propia carne, ¿cierto o no? Entonces, la idea de exponer este pasaje así de una forma tan clara o de la manera más clara posible
es precisamente de que podamos estar, miren, hay un perro ahí, de que podamos estar atentos, de que podamos estar vigilantes pues de las respuestas que les damos a las distintas situaciones que atravesamos, ¿verdad? Porque esas situaciones a veces no nos gustan y Dios las usa para probarnos. A veces no nos gustan. ¿A cuánto les gusta la prueba? ¿Cuánto les gustan los tiempos de exámenes en la escuela? ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, tengo exámenes? ¿Verdad que no? O sea, es incómodo, pero les recuerdo que el propósito de la prueba no es echarle a perder la vida. A veces nos incomoda, pero ese no es el propósito. El propósito es corregir las deficiencias que tenemos. Ese es el propósito. Cuando somos probados, el punto es llegar a corregir lo que está deficiente en nuestras vidas. ¿Sí están aquí conmigo? Y por eso debemos de darle gracias a Dios por permitirnos darnos cuenta cada vez de la mayor dependencia que tenemos de Él, la mayor dependencia que vamos teniendo de su gracia. Y fíjense que ese es un rasgo de madurez en un creyente, que cada vez se va haciendo más dependiente y va reconociendo y no importa, porque a veces dicen, no, yo ya me sé esto, ya me sé aquello, pero no, el asunto es que mientras, miren, les voy a dar un secreto, tanto más entiendes las escrituras, te vas a dar cuenta que eres más vulnerable de lo que piensas. Tanto más entiendes las escrituras, te vas a dar cuenta de que dependes más de Dios de lo que pensabas que dependías. Si hoy dices, yo dependo de Dios de aquí a aquí, y aprendiste y el Señor te mostró más de su palabra, vas a terminar diciendo, ya no dependo del Señor de aquí a aquí, ahora dependo de aquí a acá. Y bueno, no quiere decir que cada vez vamos dependiendo más. La verdad es que lo único que pasa es que nos vamos nosotros dando cuenta que dependemos más. Pero desde un inicio dependemos completamente de Él, pero a causa de nuestra inmadurez a veces no vemos eso. Es como con nuestros hijos, ¿verdad? Ya pueden tantito, se sienten y piensan que se pueden comer el mundo a puños. ¿A poco no? Bueno, eso es algo muy característico de los jóvenes. Todos somos jóvenes, gracias. Nomás que algunos hemos madurado un poquito más, ¿verdad? Vengan por favor, ahí al capítulo 7, al versículo 14 de Romanos 7:14, ahí vamos a empezar a desarrollar ya. Romanos 7. Miren, hay varias expresiones que los vamos a ver con detenimiento, porque hay veces leemos y no sé si a ustedes les pasa, pero luego a veces vamos leyendo y como que no le entiendo y como que vamos, porque de tal manera amó Dios al mundo y llegamos a alguna parte en que no y le doy la vuelta rápido. Porque no le entendí. O no sé qué dijo, de repente hay como unos trabalenguas, que ahorita nos vamos a aventar un par de trabalenguas buenos. Fíjense, versículo 14, ¿ya están ahí? Dice, porque sabemos, tenemos conocimiento, entendemos, nos queda claro, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? ¿Qué quiere decir esto espiritual? Está hablando de la naturaleza de la ley que se origina en Dios, es espiritual. Fíjense bien, hay una comparación que se viene a hacer aquí. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Cuántos son carnales? Bueno, es carnal de mi carnal, ¿verdad? ¿Qué anda carnal? Entonces dice, mas yo soy carnal. Pero fíjense esta otra expresión, vendido al pecado. ¿Sí? La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces el problema no es de la ley, porque la naturaleza de la ley es celestial, su origen es en Dios. El problema siempre es con nosotros. El problema siempre está aquí, con esta parte de nuestro ser
que no ha sido redimida aún, que es nuestra carne. Diga conmigo mi carne, diga conmigo mi cuerpecito. No le voy a decir cuántos kilos, ¿verdad? Pero son varios. Diga conmigo, tengo varios. Bueno, algunos podemos decir eso, otros no. Pero es igualmente mortal. Entonces, es esa parte de nosotros que no ha sido redimido, que precisamente al no estar redimida, nuestra carne está vendida al pecado. ¿Ok? Esto quiere decir que estamos limitados a un cuerpo carnal, terrenal, en el cual el pecado mora, ahí vive, ¿sí? Y que está sujeto a la muerte. La prueba de que estamos vendidos al pecado son los achaques que tenemos. La prueba de que somos vendidos al pecado es de que nos morimos. Llegará el momento en que seremos glorificados, y esa, como dijo, es otra historia. ¿Sí? Esa será otra historia, pero en este momento nuestra carne no ha sido redimida y ahí se aloja el pecado. Fíjense bien, no en la nueva criatura, no en el nacido de nuevo. Ahorita vamos a ir un poquito más para allá. Vendido al pecado, jamás debemos entenderlo como que tenemos que obedecer a los impulsos de nuestra carne. Porque a veces dice, soy vendido al pecado, pues hay que darle al cuerpo lo que sienta, lo que recibe, aleluya. Si estamos aquí y dicen, no, o sea, tenemos que entender esto. Previamente, en el capítulo 6 de los versículos 12 al 14, el mismo apóstol Pablo escribe previendo esto, porque acuérdense que va progresando, y él dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que el pecado no los gobierne, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Es que mi cuerpo quiere esto, no le obedezcas. Si es indebido, si es contrario, si es algo que ofende a Dios, no tienes por qué obedecerlo, aunque tu cuerpo lo va a desear, va a tener ese apetito, va a tener ese anhelo, va a querer hacer eso, pero no tenemos por qué obedecerlo. Dice, ni tampoco, fíjense bien, una cosa póngame atención en esto, porque hay apetitos que ahí están, pero aquí después maneja otro asunto, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque hay veces que no está el apetito, pero nosotros se los presentamos. Ahora sí que nos ponemos de apechito, ¿sí? O sea, tenemos que ser más sabios con esto. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, han nacido de nuevo, su cuerpo lo pueden sujetar. ¿Está bien? Los apetitos del cuerpo los pueden sujetar, en otras palabras. Y esa expresión, yo soy carnal, está hablando, literalmente está diciendo, soy hecho de carne. ¿Sí? ¿Cuántos están hechos de carne aquí? Carne y otras cosas, ¿verdad? Es hecho de carne. Aquí no quiere decir, cuando el apóstol Pablo dice, soy carnal, no está diciendo, ando buscando inaugurar pecados. ¿Sí? Ando a ver qué hago, no está diciendo eso, no está hablando de una inmadurez, no está hablando de un estado de incredulidad tampoco, simplemente quiere decir que es de esta tierra, yo soy carnal, soy de esta tierra, hace un contraste con espiritual, hace el contraste con el origen de la ley, que viene de Dios, está diciendo, la ley viene de Dios, yo soy terrícola, ¿sí? O sea, estoy limitado a este cuerpo. En ningún momento dice, ni directamente, ni por insinuación o por implicación en el texto, en ningún momento dice que está en la carne. Dice, soy carnal, no dice que estoy en la carne. Tampoco dice que la carne lo controla. No quiere decir que es controlado por la carne. Estar controlado por la carne quiere decir
que es incrédulo, pero no es el caso. No sé si me estoy dando a entender con esto, porque es claro que está en Cristo. Simplemente, repito, está contrastando, ¿verdad? En este caso carnal, repito, es para dejar en claro que su cuerpo no es espiritual. Está diciendo, yo soy carnal para decir, soy imperfecto, en el sentido de que no estoy completo. ¿Sí? Quiere decir, ese soy carnal está diciendo, soy sujeto a la muerte, estoy sujeto a morirme, estoy sujeto a las enfermedades, estoy sujeto, por supuesto, a todo eso. Estoy sujeto a eso. Este cuerpo así está, porque no ha sido redimido, porque está vendido al pecado. ¿Va quedando claro esa parte? O sea, sí, a mí me interesa, miren, yo no quiero seguir avanzando si no tenemos claro esto. ¿Sí les queda claro de que no está justificando una debilidad? ¿Sí queda claro? Que no es para eso, simplemente está empezando en poner la diferencia entre la ley, que es espiritual, y nuestro cuerpo, que es, pues, carnal. Está diciendo que debemos de tener cuidado, que debemos de estar conscientes, de esta humana debilidad que tenemos. Y estar conscientes de la humana debilidad no para justificar nuestras faltas, sino para evitarlas en lo más posible. ¿Sí? Ya una vez que seamos glorificados, pues ya no vamos a tener problema, ya no vamos a tener esa lucha, pero en tanto aquí estamos, y póngame atención, estoy diciendo que estemos conscientes de nuestra debilidad y evitar las faltas en la mayor manera posible. Porque hay veces nos va a ganar. ¿Cierto o no? Y ahorita vamos a llegar para allá. Versículo 15. Porque lo que hago, aquí viene uno de los trabalenguas. Lo voy a leer rápido, ¿verdad? 3 tristes tigres. Lo voy a leer rápido y después me regreso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ver. Pues uno se detiene y ya como que ya ahí se empiezan a fundir los fusibles, ¿verdad? O los fusibles, o se les bota el breaker, o como quiera, porque ya fusibles ya casi no hay. Pero ya se empieza su breaker a botar por ahí. Miren, dice, porque lo que hago, las 2 primeras veces que dice hago, o sea, lo que hago no lo entiendo, pues no hago. Las 2 primeras veces que se menciona el verbo hacer, es un mismo verbo, es el verbo prazo en griego, que quiere decir practicar, quiere decir desempeñar repetida o habitualmente. Aquí está hablando de un hábito, está hablando de cosas que se repiten. Esa es la diferencia con el verbo que después sigue. Entonces, la última vez que dice hago es otro verbo, nada más que en el español está traducido hacer, pero son palabras distintas. Las 2 primeras palabras son una y después dice, pues lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese último hago es el verbo poieo, que quiere decir hacer, quiere decir elaborar, ¿sí? En este caso, hacer, elaborar, construir, quiere decir infringir. Fíjense. ¿Infringir qué? ¿Qué es infringir? O sea, quiere decir hacer también, quiere decir cometer. ¿Qué quiere decir infringir? ¿O infringir qué? ¿De qué estamos hablando? De la ley. Infringir la ley, infringir el mandamiento de Dios. Entonces se puede leer de esta manera. Voy a tratar de hacer una paráfrasis de esto. Pero en otras palabras diría así: hay cosas que hago constantemente que no apruebo. A ver si nos vamos identificando. Hay cosas que hago constantemente que no apruebo, que sé que están mal, porque esa palabra
donde dice no lo entiendo, es la palabra ginosco y también quiere decir aprobar. Es decir, hay cosas que hago constantemente que no las apruebo, que sé que están mal y no tengo el deseo de hacerlas, pero a veces termino infringiendo el mandamiento. O sea, me pasa, ¿sí? Termino ofendiendo a Dios, termino haciendo lo que sé por la palabra de Dios y mi conciencia que está mal. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Están viendo el origen de esa lucha? Está hablando de un creyente, pero ¿cuántos? Muchas veces. Yo espero que cada vez sea menos, y a veces es en una área y después es en otra, porque no son todas las áreas de un plumazo, pero vamos avanzando. Pero ¿cuántas veces hacemos cosas, decimos cosas que no aprobamos hacerlo y terminamos diciendo? ¿Cuántas veces ofendemos a alguien y no es nuestro deseo ofenderlo, pero reaccionamos mal? ¿A cuántos les pasa? Levanten la mano. Ay, gracias, yo pensé que era el único. Es que desde acá se ven bien santos. Y yo dije, no, ustedes hacer eso se me hace que son incapaces. Bueno, tú sí. Y yo. ¿Están aquí conmigo? Dice, muchas veces hago eso. En Gálatas 5, 16 y 17 explica esta tensión de una manera distinta o desde otro ángulo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17, nada más anótelo. Si se mueve rápido, pues hágalo. Andad en el Espíritu, y dice, o sea, andar en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya ven que son cosas contrarias. Andar en el Espíritu no quiere decir andar hablando en lenguas. Andar en el Espíritu quiere decir andar en obediencia a la palabra de Dios, estar siendo guiados por el Espíritu. Eso quiere decir. ¿Estamos? ¿Sí o no? Pues andar en el Espíritu, dice, y no satisfagas los deseos de la carne. Y después explica en el versículo 17, porque el deseo de la carne, de la naturaleza carnal, terrenal, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, ejemplo, usted va manejando. Eso se los digo porque me lo han platicado, ¿sí? Y trae mucha prisa, o tiene que llegar. El asunto es de que de repente se le atraviesa a alguien, se pasó el alto a alguien, ¿sí? Se le atravesó, y luego atrás se voltea y se enoja, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo que usted tiene? O sea, en su mente usted viene en un tanque y quisiera pasarle por arriba, ¿no? O ya por lo menos en un monster truck de esos, ¿no? Acá hay así como que atrás, o sea, pues nada más, ¿verdad? No más de adrede, ¿verdad? Bueno, ese es el deseo ese es el que me lo platicó, pues tenía ese deseo, ¿ok? Pero eso es de la carne. O sea, esa es una reacción de nosotros. Pero sabemos que no está bien. Pero sin embargo reaccionamos así. ¿Y qué es lo que qué es lo que Dios establece cuando te ofende a alguien? Perdónalo, hombre. Pasa por alto la ofensa. O sea, mayor es el que pasa por alto la ofensa que el que toma una ciudad. Qué grueso. Es más difícil dominarse a veces uno mismo que dominar a otros. ¿Cierto o no? A veces uno puede dominar a otros, pero el perro interno es difícil, es muy bravo. ¿A poco no? Y si se voltea y te puede morder. Entonces, ¿cuál es el problema? Que terminamos satisfaciendo la carne. Terminamos satisfaciendo ese impulso, terminamos cediendo a ese deseo y a fin de cuentas, ¿cómo nos sentimos? Sé que no tenía que hacerlo y terminé haciéndolo.
Le respondí a mi esposa de esta manera. ¿Qué cocodrilo me vi? Oh, también hay cocodrilas, ¿verdad? Qué bueno que dicen amén. Pero también de repente reaccionan del otro lado. O los padres a veces sobrereaccionamos o chicoteamos y golpeamos a nuestros hijos. No es nuestra intención, pero ¡ay! Y se siente bien feo. Pero también a veces a los hijos se les barre y ofenden a los padres. Y saben que no debe de ser eso. Y si tienes el Espíritu de Cristo, sabes que eso está mal. Si no lo tienes, lo vuelvo a ofender, lo ofendo, y es un exagerado, son unos exagerados. ¿Están aquí? Entonces el hecho de que el Espíritu de Cristo more en una persona, es decir, que sea un creyente, y mientras más vas madurando, más vas creciendo, la tensión se pone más fuerte, hermanos. La tensión se pone más fuerte, somos más sensibles porque vamos aprendiendo esas cosas y nos vamos dando cuenta de esas cosas que sabemos que ofenden a Dios. Y no queremos ofender a Dios, nuestro hombre interior no quiere ofender a Dios. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué nos deja ver esto? Que nuestra tendencia natural, nuestra tendencia carnal a pecar, ¿verdad? Y que el Señor, bueno, sabiendo esto, y es tan maravillosamente bueno, que nos da provisión para eso, fíjense. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay provisión de parte de Dios en esto, porque qué conflicto, ¿no? Si soy carnal, vendido al pecado, si reacciono y termino haciendo, ¿cuántas veces hago lo que yo sé que no está bien que lo haga y termino haciéndolo? Muchas veces no necesitamos que alguien venga y nos diga, aquí la regaste en esto, estuviste muy mal en esto. No necesitamos eso, ya sabemos que estamos mal. A veces lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo bien. No sabemos cómo corregir. Y nos quedamos atorados ahí y a veces viene un desánimo y vienen muchas cosas. Por eso es importante crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y saber de esta provisión que tenemos en Cristo. Porque la sangre de Cristo ciertamente nos mete al nuevo pacto. Pero la misma sangre de Cristo nos mantiene dentro del nuevo pacto. Y hay provisión de perdón en los pecados de alguien que ha creído todos los pecados que vamos a cometer, porque vamos a cometer, aunque no querramos, los vamos a cometer. Ya hay provisión de perdón en la sangre de Cristo si confesamos nuestros pecados. Y nuestra comunión se habilitará nuevamente. Nuestra salvación está intacta porque está guardada en Cristo, pero nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos, esa sí es afectada por nuestro pecado. Nuestra salvación no, porque está segura en Cristo. Él murió por nosotros una vez y para siempre, luego llegaremos ahí. Pero nuestra comunión sí se lastima, Nuestra comunión con los hermanos sí se lastima. Cuando yo como esposo ofendo a mi esposa, la lastimé, mi relación, mi comunión con ella se lastimó, aunque seguimos siendo esposos. Porque el hecho de que yo la ofenda o que ella me ofenda, eso no cancela el hecho legal de que somos esposos. Una ofensa no quita. No sé si me doy a entender, ¿sí o no? Pero sin embargo, la relación sí se daña. La comunión sí se ofende, sí se lastima. Pero cuando vengo y cuando yo ofendo a mi esposa, híjole, pues también ofendí a Dios. Porque ella me puso a mí como esposo para cuidarla a ella. Y cuando yo la ofendo, estoy representando lo mal a Él. Porque la Biblia me dice
que los esposos deben de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, de ese tamaño. Y cuando yo me salgo de eso, no estoy cumpliendo, estoy ofendiendo a Dios, estoy violentando lo que Dios establece. Fíjense qué grueso. Y cuando eso pasa, porque pasa, ¿está bien? O sea, aquí no hay supermanes, ¿eh? Cuando eso pasa, porque pasa, entonces puedo ir con la confianza a Dios y decir, Señor, gracias por redarguirme. Pido perdón y voy con ella, pido perdón y restauro y seguimos, está bien, y seguimos avanzando. Pero todo esto es a causa de nuestra humana debilidad. No sé si me estoy dando a entender. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero, si lo que no apruebo hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, simplemente confirma lo que ya sabemos, nada más nos da luz que hacer. ¿Está bien? En segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, fíjense lo que dice. Si se quieren mover rápido para allá, segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Digan conmigo, toda la escritura. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la escritura. De hecho, cuando está Pablo que está escribiendo a Timoteo, lo que Pablo tiene en mente no es el Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito. Lo que Pablo tiene en mente es el Antiguo Testamento. Así de sencillo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es, dice, y útil, fíjense, para enseñar. ¿Qué necesitamos que nos enseñen? Pues las cosas que no sabemos. Entonces es útil la escritura, nos enseña. Dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Hacerte saber cuando estás mal. Es la palabra de Dios la que te hace saber cuando estás mal. Es que yo pienso que estás mal. Bueno, tú piensas eso, pero ¿qué es lo que Dios dice? Porque nosotros podemos pensar que estamos bien o que estamos mal, pero lo que nosotros pensemos no es lo que determina si algo está bien o está mal, sino es la palabra de Dios lo que determina si es o no aceptable. ¿Están conmigo? Dice, para corregir, o sea, ¿qué quiere decir? Para enderezar, para instruir en justicia, es decir, para dar una instrucción en todo lo concerniente al carácter de Dios, en cómo nos debemos de conducir, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto. Esto quiere decir, no habla de perfecto de una impecabilidad, habla de perfecto en cuanto a completo, maduro, cabal. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? ¿A qué se refiere toda buena obra? Obediencia a la palabra de Dios. Entonces fíjense bien, es precisamente la palabra de Dios la que me corrige, la que me instruye, la que me redarguye, la que me enseña, la que me habilita para ser obediente a la palabra de Dios. Cuando no pongo atención en la palabra de Dios, no puedo reaccionar a ella, no estoy familiarizado con ella. Versículos 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Pongan atención. Entonces decir, ay, no va a ser mi vecino, ya se está excusando aquí Pablo, ¿verdad? O sea, no, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que nos mete en broncas? ¿Quién es el que nos mete en conflicto? ¿Que está en quién? Dile que está a tu lado, en ti, está en ti. Sí, fíjense, y yo sé que en mí, fíjense lo que dice Pablo, yo sé que en mí, y aquí dice, esto es, no corrige, sino aclara, esto es, en mi carne, en mi carne, en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien, no habita el bien, dice, porque el querer el bien está en mí. Aquí dices, bueno, ya otro trabalenguas. Aquí el querer el bien está en mí. Aquí se está refiriendo al hombre interior, a la nueva criatura, al nacido de nuevo. ¿Sí? El querer hacer el bien está en mí.
pero no el hacerlo. Ya se fue a la parte carnal, ¿sí? Porque no hago el bien que quiero, ya está hablando de la nueva criatura, ¿sí? Sino el mal que no quiero, ya se fue a la parte carnal. ¿Se fijan? Está haciendo esa comparación nada más. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, no es yo como nacido de nuevo que deseo pecar, pero el pecado está en mí y tengo que reconocerlo. Y tenemos que tener cuidado con esto. Porque esto, repito, y lo seguiré diciendo, no es para excusarnos. Simplemente está trayendo la realidad que vivimos para que entendamos la razón, la naturaleza del conflicto que como creyentes vivimos. ¿Está bien? O sea, de ninguna manera esto justifica la tendencia natural. Nada más, repito, se expone la razón. Y explica que el pecar no proviene de la nueva criatura, que no proviene de este nacido de nuevo, porque está en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero en este cuerpo no. Uno quisiera, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, quisiera puras nuevas, Señor, ¿verdad? Quisiera rodillas nuevas porque estas ya me están dando mucha lata. ¿Verdad? ¿A cuántos les vendría bien unos riñoncitos nuevos? A ver, ¿cuántos les diga, ay, Señor, y un intestinito nuevo, Señor? Bueno, eso será después. No, está hablando de esa parte humana que está vendida al pecado, repito, no redimida. Sin embargo, estableció que eso no nos gobierna, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Estamos? Miren, había una corriente filosófica dentro del cristianismo, o que dentro del cristianismo se estaba abrazando, y esto se llamaba o era conocida esta filosofía como dualismo. ¿Okay? El dualismo. Y tengo mucho tiempo para hablar de eso, nada más quiero decirles esto. El dualismo enseñaba que el cuerpo es malo y que el espíritu y el alma buenas, y que sin importar lo que hicieras con el cuerpo, el alma y el espíritu quedaban intactas, que no les afectaba, que no se contaminaba, que no ofendías a Dios, porque dices, pues el cuerpo es malo, pues deja que el cuerpo haga lo que quiera porque es malo. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras y no ofendes a Dios porque el cuerpo es malo. Y eso muchos lo tragaron como dulces y hoy en día lo siguen tragando. ¿Sí? Ahora se le llama supergracia. Esa es una práctica de la iglesia emergente, que dicen que la Biblia es añeja, que no se adapta a los tiempos modernos, que no es para estos tiempos y que hay que romper con esos paradigmas que la Biblia establece, porque lo importante es de que tú seas feliz. Lo importante es de que no importa lo que hagas, si tú eres feliz, entonces Dios está bien y Dios es feliz contigo, porque Dios quiere que seas feliz. ¿Cómo la ven? Por el otro lado, ¿no? Hay otro sector que dice que como Dios ya te eligió, no importa lo que hagas. Ya Dios ya te eligió, ¿no? Bueno, ya eres un elegido. Entonces no importa lo que hagas. Dicen, obviamente eso no lo entienden ni los ignorantes ni los religiosos. Hay quienes han afirmado que hasta puede un creyente llegar al suicidio y no pasa nada, ¿verdad? Pero eso sí, que no predique la mujer y que no crea. Si tú crees en los milagros, si tú crees en los dones del Espíritu, entonces eres un hereje y eres nacido de nuevo. Suicídate si quieres, pero esto otro no. ¿Ven las incongruencias? De posturas, nada que ver.
Aquí solo está siguiendo la fuente de la conducta pecaminosa, ¿eh? No la está excusando. No sé si ven, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Deben de ver por qué tenemos que tener cuidado en esto, por qué debemos de conducirnos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo. O sea, tú tienes que hacerte responsable de ti mismo. Tú debes de hacerte responsable de tus acciones. Tú eres responsable por tus acciones, ¿sí? Y ahí está la palabra de Dios, que nos dice si esto está bien, si esto está mal. La importancia de entender que en nuestra carne no mora el bien está en que no podemos hacer nada para buscar automejorarnos. Es decir, cuando yo ya tengo en claro que en mí no mora el bien, ¿cómo me voy a automejorar? ¿Me están siguiendo? ¿Cómo voy a poder hacer algo por mí mismo? Y a veces desde el frente, desde púlpito, se dicen, cree en ti mismo. Solo tienes que tener fe en ti mismo. Si en nosotros no mora el bien, ¿cómo vamos a tener confianza en nosotros mismos si en nosotros no mora el bien? Esa es la importancia de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entender el hecho de que en nuestra carne no mora el bien nos liberta de pretender alcanzar algún bien mediante esfuerzos que se originan en nosotros o en metodologías fundamentadas en el pensamiento humano. Me trae libertad de eso, ¿verdad? Entender que en nuestra carne no mora el bien nos da la victoria sobre la introspección. Todos entendemos lo que es la introspección. Cuando nos clavamos con nosotros mismos, que nos ensimismamos y nada más ahí está uno pensando hacia adentro, hacia uno mismo. Y a veces hace una autofiesta de lástima, ¿verdad? Ahí viendo sus heridas y eso nos ayuda a entender eso. Cuando ellos, no es que en mí no mora el bien, pues por supuesto que esta es mi tendencia natural, y porque en mí no mora el bien, esto nos ayuda a ver lo inútil que es la carne para acercarme a Dios, para agradar a Dios en mis propias fuerzas. Que pensar porque hago o dejo de hacer en mis propias fuerzas sin el entendimiento de qué es lo que Dios demanda, es inútil, porque en mí no mora el bien. ¿Sí? Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿cuántos quieren hacer el bien? ¿De qué se trata hacer el bien? Seguir a Cristo, ser obediente al Señor. ¿Cuántos quieren eso? Ese es el deseo de alguien que ha nacido de nuevo. Ese es el deseo de alguien que ha sido redimido. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, voy a la palabra de Dios, quiero seguir al Señor y me encuentro con esto, el mal está en mí. Yo soy el responsable, ahora sí que de todos mis quebrantos. ¿Sí? Ahí no le podemos cantar aquella canción, la de usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted me desespera, me mata, me enloquece. No, uno mismo. Empezaron ellos, 2, 3, ahí empezaron. ¿Verdad? Cuando nos esforzamos en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza, por hacer el bien, terminamos pecando. Fíjense. ¿Les pongo un ejemplo? Sí, para que nos quede más claro. O sea, a ver, un ejemplo de cuando quiero hacer el bien termino pecando. Bueno, ahí les van, obras altruistas. Y yo no digo que no hay que hacerlas. Lo único que digo es de que debemos de tener mucho cuidado porque el bien no mora en nosotros. Hacer obras altruistas, es decir, hacer el bien al prójimo está bien, es algo bueno y necesario. ¿Ustedes qué piensan? Sí, pero debemos de tener cuidado. Porque puede originarse en ese deseo natural, voy a hacer el bien, ¿verdad?
pero termina exaltando al orgullo y termino haciendo cosas para sentirme bien o para que otros me vean. Voy a poner un ejemplo, el Teletón. O todos esos eventos, ¿verdad? Donde tienen que ver con donaciones. Cuando hay una donación, o sea, que haces un regalo, ¿qué haces? O sea, una pregunta, ¿por qué están llenos de anuncios? Así, cuando en un evento de esos se televisa, por ejemplo, ¿verdad? Se pasa por televisión. Y está lleno de marcas de productos. ¿Cómo se les llama a esos? ¿Saben qué es lo que hicieron esos? Aportaron un dinero, ¿ok? Pero no lo dieron porque querían hacer una buena obra. Dieron ese dinero porque les era más barato darlo que pagarlo de impuestos. Ese es simplemente un ardid fiscal. ¿Están aquí conmigo? Entonces, sale ahí, fulanita empresa, ¿verdad? De uno de los hombres más ricos del mundo. Y dice, ok, voy a dar 5 millones de pesos. Es una buena lana, ¿no? 5 o 10 millones de pesos, ¿verdad? Y uno dice, no es un dineral. Pero, por ejemplo, para el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, eso es un pelo a un gato. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que eso es de gratis? El asunto es, ¿para qué sacan un chequezote acá como de 20 metros? Presumiéndolo de qué es lo que se va a dar. Pues dalo y ya, y que nadie te vea. Que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Es decir, calladito. Sabes, tienes que organizar para hacerlo, pero ser discreto. Y estoy poniendo este ejemplo nada más para que veamos cómo de algo que es bueno se puede terminar pecando. Hola. ¿Cómo la ven? Podemos hablar del ministerio también. Podemos hablar de muchas cosas. Quiero exaltar al Señor. Hoy quiero bendecir al Señor, sí. Pero al ratito miren, tenemos muchos años en el ministerio. Y una de las cosas que hemos aprendido, que la mayor parte de las personas que se acercan, hermano, es que yo quiero estar en el coro. Es que yo quiero hacer esto. Y no te das cuenta de que realmente no es un interés genuino por servir, sino que quieren, es que el Señor me dio el talento. Pues estás lenta. ¿No has entendido? Y hace falta, se requiere, sí, pero se debe de tener mucho cuidado. Sí. De repente, vamos a hacer un evento juvenil, ¿verdad? Eventos de jóvenes. Y le ponen guerra de bandas. O sea, a ver qué grupo de alabanza, de qué congregación es mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pura carne. Es puro orgullo. Es pecado. Pero es para el Señor. Y el Señor por acá con el estómago revuelto con eso. ¿Están conmigo? Versículo 22. Porque según el hombre interior, fíjense, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, ¿cuántos tienen un anhelo, cuántos tienen un deseo de obedecer a Dios? ¿Cuántos encuentran un gozo en obedecer y que Dios sea honrado? Y cuando digo gozo en obedecer, hay veces obedecer no es fácil. Y a veces hasta es dolorosillo. Pero te fortaleces en eso porque sabes que Dios es glorificado y eso es lo que tú deseas que pase en tu vida. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Según quién? El hombre interior, el nacido de nuevo. Dice, me deleito en la ley de Dios, me deleito en lo que Dios dice, me deleito en lo que Dios establece. Quiero eso, anhelo eso. Segunda a los Corintios 4, del 16 al 18, dice, por tanto, no desmayamos. Está hablando del servicio al Señor. Dice, no desmayamos.
aunque nuestro hombre exterior, es decir, nuestra carne, nuestro cuerpo carnal, segunda a los Corintios 4:16, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántos saben que esa es una triste realidad? Pero que el hombre exterior se va desgastando. ¿A cuántos ya les afectan más las desveladas? ¿Cuántos tardan más en reponerse? Se va desgastando, ¿verdad? Y ya de repente uno se mueve y ya como que ya se le atora el remo, ¿verdad? Y ya después de un ratito como que ya otra vez ya calienta y listo, ¿verdad? Pero al día siguiente, ¡ay! Parece que lo atropelló un tren. El hombre exterior se va desgastando. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, fíjense cuál es la mecánica aquí. La mecánica en el creyente. El cuerpo, lo exterior, se va desgastando. Pero por dentro te vas poniendo como rifle. Por dentro cada vez estás más sólido, está hablando. Por dentro tu convicción en el Señor y tu anhelo por Él cada vez es más fuerte, aunque ya tu cuerpo no te responde igual. ¿Sí? Va habiendo un desgaste, pero estás cada vez más sólido. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En dónde tenemos que tener nuestra mirada puesta? En lo eterno. ¿Okay? Efesios 3 del 16 al 19 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el que nos fortalece? Pero nuestro espíritu, el hombre interior, ¿quién es qué persona lo fortalece? El Espíritu Santo. ¿Sí? Físicamente el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, en lugares celestiales. ¿Y quién es el que mora en nosotros? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, es decir, en lo más íntimo de su ser, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Pero esto es en donde tenemos que estar. Fíjense, esta es la oración de un apóstol. En esto nos debemos de ocupar, ¿en qué? En conocer más y más el amor de Dios. Es que el Señor me da este mandamiento y es muy difícil, es por amor. Es que este mandamiento, todos sus mandamientos son por amor. Es que el Señor ordena esto y es por amor. Es para preservarnos, es para vida, es para bendecirnos, es para fortalecernos, es para que crezcamos, es para que vayamos conociendo más y más y más y más el amor de Cristo, que dice que excede todo conocimiento. Está por encima del conocimiento del hombre. Pero qué bueno que cada vez lo podemos conocer más. ¿Cuántos lo van conociendo cada vez más a Él? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pueden decir que conocen más a Cristo, que conocen más a Dios ahorita que hace un año? A ver, levanten su mano. Y una pregunta, ¿ese conocimiento que tienen se refleja en su vida? O sea, ¿han habido cambios en su vida a causa de ese conocimiento? Gloria a Dios. Están madurando, hermanos. Van creciendo. Porque luego a veces tienen 450 años en Cristo, ¿verdad? Y siguen de sentidos porque el pastor no los saludó.
Siguen de sentidos porque el hermano se sentó hace 44 años en la silla que él normalmente se siente y todavía no le cae el 20. ¿Sí me explico? Y por a veces, digo, estoy exagerando, ¿verdad? Un poquito, tantito. Me aventé una mega hipérbole, ¿verdad? Ahí. Pero a lo que quiero decir es de que a veces, a causa de nuestra inmadurez, nos ofendemos por cosas que ni al caso. Por cosas que ni al caso nos ofendemos. Versículo 23. Y reaccionamos mal porque el pecado mora en nosotros. Hola. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, es decir, contra el deseo de mi mente de obedecer a Dios. Esta ley que me encuentro en mi cuerpo se revela, ya lo vimos ahí en Gálatas, y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Esos son los impulsos naturales del hombre interior, van en contra de lo que la carne, ¿ok? Porque no desea obedecer. El hombre interior desea negarse a sí mismo para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestra carne, por el otro lado, desea satisfacerse, encontrar placer, aun si tiene que ir en contra de lo que Dios desea o de lo que Dios establece. Porque ¿qué tiene de malo? No le hago daño a nadie. Es entre Dios y yo. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Eso ofende a Dios, pero no le hago daño a nadie, porque a veces medimos mal y somos buenos para las canicas, ¿verdad? Somos buenos para encontrarle la salida, para justificar nuestras cosas. ¿Ven el porqué de esa lucha interna? Porque el hombre interior desea agradar a Dios, desea obedecer a Dios, pero se encuentra que su cuerpo no. ¿Quién es el que le dice el domingo que se tiene que levantar temprano y usted pelea, pero como con un oso? Y le dice, no te pares ahorita, y dices, estás ahí, no, otros 10 minutitos, y vas a llegar tarde. No le hace. ¿Quién es el que te dice eso? Hola, ¿es el espíritu? ¿Es el hombre interior? ¿Quién es el que te dice, otro ratito, estás muy cansado? Mira, toda la semana cómo estuviste, ¿sí? Y vino tu jefe y ya ves cómo es y te trajo a carrilla. No, tú te mereces. Además, si no vas hoy, ¿qué tiene? Ahí lo escuchas por internet. ¿Quién es el que te dice eso? A ver, ¿quién es el que le dice? Díganme pues. Porque estaban así como que, voy a decir, mi esposa, ¿verdad? Es la que me dice, no me quites las cobijas, ¿verdad? ¿Ven el porqué de esta lucha interna? O sea, el hombre interior sí quiere llegar temprano, su hombre interior, pero su carne no. La desorganizada es su carne, no es su hombre interior. Aunque no digan amén, pues. Digan ouch, aunque sea. Versículo 24. Miserable de mí, dile al que está a tu lado, este es para ti. Te hablan. Dice el apóstol Pablo que veas lo que te manda decir, que te manda un recadito. Dile. Miserable de mí. Fíjense la pregunta. ¿Sí ven la exclamación? ¿Sí ven que está con signos de admiración? Es decir, no lo dijo, miserable de mí. Es un grito, eso. O sea, cuando usted ve el texto y analiza el texto, lo que está haciendo es la expresión de que es un grito. Miserable de mí. Y hace esta pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Es un clamor muy profundo ante la imposibilidad, ¿sí?, de desprenderse
uno mismo de este cuerpo de muerte. Nosotros no nos podemos desprender de este cuerpo de muerte. No nos podemos desprender nosotros mismos de esta corrupción. Alguien más lo tiene que hacer, y le voy a decir algo que históricamente hacían, ¿sí? En una guerra con algunos de los presos. Porque las guerras eran, pues siempre han sido muy horribles, ¿no? Pero pues ahorita igual apachurran un botón, algo truena y se mueren 50,000. Antes a lo mejor no se morían así. Las guerras se agarraban a espadazos, a resorterazos, a rocazos, a puntapiés, a mordidas, piquetes de ojo y jalones de greñas y todo lo que a usted se le ocurra para hacerle daño al otro. Y había algunos que los apresaban y los ataban a un muerto. Es decir, abrían sus manos, extendían sus manos y sus manos quedaban así con la otra mano y todo su cuerpo completamente pegado a un muerto, y ahí los dejaban. Ese era un tipo de tortura y era una sentencia de muerte. Porque el primer día a lo mejor no tiene tanto problema estar pegado, ¿no? Ahí con el muertito, pero después el otro se empieza a echar a perder. Y todo esos jugos, toda esa contaminación viene para acá. Y terminaba con infecciones y terminaba muriéndose muy despacito. Eso lo tenía en mente el apóstol Pablo. No solamente es este cuerpo de muerte, esta corrupción, este cuerpo carnal, ¿quién me va a librar de esto? Está diciendo, esto me está matando despacito. ¿Sí lo ven? O sea, esta es una lucha que tengo y yo no me puedo separar de esto. Qué horrible circunstancia, ¿no? Es un clamor muy profundo, ¿verdad? Es la imposibilidad de autorredimirse, de vencer el poder corruptor del pecado mediante el cumplimiento de ritos, de mandas o de religión. Es como tratar de apagar el fuego con un balde de gasolina. ¿Cierto? Voy a vencer el poder del pecado. Voy a ayunar el día de hoy para vencer el poder del pecado. Está bien que ayunes, o sea, yo no digo que no, eso es bueno y está bien, es bueno, es necesario. Pero escuchen bien, el ayuno no es para romper el poder del pecado en uno. El pecado está en uno. Terminan pecando más. Voy a aventar un ayuno de 3 días, ¿verdad? Día 1, 4 de la tarde, ya anda mordiendo a medio mundo. Ya el azúcar la trae para el lado de los tomates, ¿verdad? Y ya andan histérico, le brincó el sapo, anda ofendiendo porque ya, incluso ya físicamente ya no anda bien. ¿Sí? Ya está reaccionando su carne. ¿Lo ven? ¿O a cuántos de repente ya como a las 3 de la tarde, si no has comido algo, andas así de ay, y te piden algo? Ay, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cómo andas? Te hacen así y el labio se te empieza a levantar y te sale el colmillo, ¿verdad? Ahí. Dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Y no es el clamor de, ¿quién podrá defenderme? No. ¿Quién me librará? Es decir, fíjense bien, de quien surge este grito es alguien que sabe que ha sido justificado por la fe, ¿sí? Y que desea responder a las exigencias del Evangelio. Es alguien que sabe que ha sido justificado y que desea obedecer a Dios, pero que está consciente que trae una lucha ahí. Y que si no fuera por eso que traemos ahí, ¿cuántos decimos esto? Híjole, es que si no fuera por esto, ay Señor, yo te serviría, pero con todo, ¿verdad? ¿Saben qué es? Si no fuera por esto, ¿saben qué es esto? Que nos impide servirle con todo. ¿Qué creen que sea? El pecado que mora en nosotros. Señor, y quiero echarle ganas. ¿Cuántos quieren echarle ganas? ¿Cuántos quieren crecer?
Pero ¿cuántos saben que cuesta? ¿Saben por qué cuesta? Por el pecado que mora en nosotros. O sea, para el apóstol Pablo no era algo sencillo. Ya lo vimos. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Esta leve tribulación nos está dando con tubo. ¿Sí? Pero por dentro estoy más sólido. Estoy más fuerte. Versículo 25, fíjense. Ya estamos entrando al final, ¿eh? Ya no me tardo ni 45 minutos. Gracias a Dios. Es así, háganla así. Así es como se lee esto. Está explicando toda la tensión y llega al punto ahí en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se queda así como que le falta el oxígeno a todo el mundo. Y después dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por el Mesías Salvador, el que me salvó de mis pecados y el que me gobierna. Gracias, dice. Gracias a Dios por él. Dice, así que yo mismo, con la mente, tengo el entendimiento, dice, sirvo a la ley de Dios, dice, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es metafórico nada más para denotar el poder que el pecado tiene, la ley, a eso se refiere, no porque el pecado tenga una ley, se refiere al poder que tiene para ejercer un dominio. Entonces dice, pero yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por Cristo, porque Él me gobierna, porque no me gobierno yo. Porque si me gobernara yo, entonces mi carne mandaría, pero me gobierna Él. ¿Y desde dónde gobierna el Señor? Desde nuestro interior. ¿A quién le da las órdenes? ¿Al hombre interior o a quién le da las órdenes al Señor? ¿En dónde recibimos las órdenes? ¿En dónde se establece la comunicación y la comunión con Dios? En el hombre interior. El que se ha unido a Cristo, una criatura, o sea, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dijimos hace un momento. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahí se recibe. ¿En dónde recibimos los dones de Dios? En nuestro espíritu. ¿En dónde se deposita la fe? ¿En nuestra carne o en nuestro espíritu? ¿En dónde se deposita las bendiciones espirituales? ¿En nuestra carne o en nuestro espíritu? En nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. ¿Sí? Entonces aquí viene la acción de gracias por la liberación que solo puede ser en Cristo, solamente por medio de Cristo. Pero y si le echo ganas, está bien, esfuérzate en Cristo. Pero tienes que entender que por tus fuerzas no puedes, que tienes que estar en Cristo, que tienes que depender de Cristo, que tienes que ir a la palabra y ver qué es lo que Él te dice y pedir fortaleza para hacerlo. Entonces nos deja ver que aunque como creyentes verdaderos, ¿verdad? Pues no tenemos ninguna esperanza en nuestra propia fuerza para darle pelea al pecado. Que solamente en Él, por su gracia, podemos vivir vidas agradables a Dios, fíjense. Y concluimos con esto. Voy a hacer una conclusión muy, muy rápida. Hablamos de alguien ya que anhela hacer lo bueno y que aborrece lo malo. ¿Sí está bien? Se tocó ese punto, esos son los versículos 16, en el 19, en el 20 vimos eso. Hablamos que en el hombre interior se deleita en lo que Dios establece. Lo acabamos de ver. Ahí en el versículo 22. Que le podemos servir a Dios desde nuestro corazón, ¿verdad? Y todo esto, póngame atención, no es así como Pablo describe a un incrédulo. Para los que piensan que esto se refiere a cuando Pablo no era un creyente. ¿Sí? Sino más bien toda esta descripción, es decir, de alguien que desea hacer lo bueno, aborrecer lo malo, deleitarse en lo que Dios establece, servirle a Dios, ¿eso quién lo hace?
¿Un incrédulo o un creyente? ¿Alguien que ama a Cristo o que lo aborrece? ¿Lo ven? Entonces, precisamente el entender o el entendimiento del Evangelio y del sincero amor que por Dios tenemos, el amor que tenemos a la iglesia, son elementos que hacen tan agudo el dolor cuando pecamos. ¿Sí? Eso es lo que nos duele cuando persistimos en pecaminosidad. ¿Está conmigo? Cuando la estamos riegue y riegue y riegue, precisamente eso es lo que, si no amásemos a Dios, pues ¿qué? ¿Qué dolor podríamos tener? Pero cuando la amamos, cuando amamos a la iglesia y cuando sabemos que le ofendemos, ¿cómo nos sentimos? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar también unos por otros, ¿está bien? Vamos a orar primero que Dios nos ayude, cada uno en lo individual. ¿Cuántos han entendido, hermanos, esta lucha interna que se tiene? ¿Sí? ¿Están más conscientes de ella ya? ¿Saben o se dieron cuenta cómo le vamos a hacer frente? Estar consciente de eso es importante y es necesario. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu misericordia para con nosotros, porque son muchas tus misericordias, Señor. Son muchas tus misericordias para con nosotros. Tu misericordia evita que nos des lo que nosotros merecemos, pero tu gracia nos da todo eso que no merecemos. Y queremos honrarte con nuestra vida, queremos honrarte con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Y entendemos que no es un proceso sencillo, Señor. Entendemos que necesitamos esforzarnos en la gracia, tomar fuerza de la gracia, porque esa fuerza no está en nosotros, porque en nosotros no mora el bien. Pero esperamos en ti, Señor. ¿Cuántos le pueden decir con sus manos levantadas, decirle: yo espero en ti, Señor? Espero en ti, Señor. Yo te quiero exaltar y espero en ti porque no hay otra manera. Espero en ti, Señor. Te quiero honrar a ti, Señor. En el nombre de Jesús.